Hola, buenas tardes. Soy Ahmed Kisami Bargui de la Facultad de Traducción e Interpretación, el área de traducción árabe-español. Soy ayudante doctor y quisiera, pues, antes de empezar, agradecer la invitación del Congreso Internacional Comunicación Inclusiva y Multilingüe por haberme brindado la posibilidad de participar en este congreso, especialmente a Rosario por estar detrás de la organización y la gestión de este evento. Mi artículo gira en torno al aprendizaje de las destrezas de escritura a través de la traducción. Y a modo de presentación, sí, a grandes rasgos, en la introducción, pues hablaré sobre las pinceladas que giran en torno a los avances, procedimientos y normas de la traducción relacionada con la escritura, dándose especial interés a que el uso de la lengua en traducción se rige por el correcto uso gramatical y transmisión íntegra del sentido. En el segundo lado, haremos una adaptación práctica en traducción relacionada con los modelos textuales. Quisiéramos desvelar, a partir de una experiencia práctica, la relevancia de la redacción y exposición de un documento a la hora de presentar un encargo de traducción, velando sobre todo por la corrección gramatical y lingüística a partir de los tipos textuales, enmarcados por un traductólogo de gran relieve que se llama Neumark. En traducción se prioriza el manejo de las destrezas en la redacción del documento final, cuidando al detalle aspectos ortográficos y de carácter lingüístico, para contentar a los clientes, cada vez más exigentes, demandantes de una calidad profesional determinada. A modo de conclusión, pues en la misma línea de Lefebvre, que es otro teórico de traducción, subrayamos que la importancia de cumplir con la transparencia en la traducción. En la mayoría de las ocasiones, el lector se da cuenta de que está ante un texto traducido, aunque las reflexiones tradicionales sobre la labor de la traducción son cada vez lo aíslan más del contexto sociocultural y en el cual no se debe alterar el texto y mucho menos manipularlo. Pues el primer punto a tratar, como habíamos mencionado, pues se titula Avances, procedimientos y normas de la traducción relacionada con la escritura. Aquí realmente voy a hacer un resumen de lo que eh, expondré más detalladamente estos elementos en el artículo. En primer lugar, pues aludir a que la traducción bíblica, por ejemplo, que una de las normas establecidas para su fin era respetar la fidelidad de las palabras del original. En la época de Renacimiento, conocida como la primera edad de oro de la traducción, se produce una revolución importante en el mundo de la traducción. Elevado número de traducciones, proliferación de diccionarios bilingües y multilingües. Originada por dos hechos: el nacimiento de las lenguas nacionales y el surgimiento de la imprenta, que multiplica el número de lectores. Cuando se traduce un libro latino, por ejemplo, a una lengua como la francesa, la italiana, la española, la alemana, la inglesa y otras lenguas vulgares, se debe procurar no emplear palabras demasiado próximas al latín y poco empleadas hasta ahora en estas lenguas. En este caso, pues hemos visto oportuno citar a Hatem y Mason, que declaran lo siguiente: el papel traductor en su calidad de lector consiste, por tanto, en construir un modelo de significado pretendido original y en elaborar hipótesis acerca del probable impacto
en sus receptores pretendidos, mientras en su calidad de productor textual, el traductor que opera en un entorno sociocultural distinto trata de reproducir su interpretación, entre comillas, del significado del hablante, para alcanzar los efectos pretendidos en los lectores del texto de llegada. Pues a partir de estas premisas teóricas relacionadas con las destrezas, particularidades lingüísticas, uso gramatical y la transmisión del sentido, una de las fases esenciales en el proceso de la enseñanza de la traducción estriba en detectar la intención del traductor, que por norma general tiene que ser idéntica a la del autor del texto original, salvo excepciones como la traducción de instrucciones con miras a dar información al lector del texto original. Aquí en este caso, como ya he mencionado anteriormente, es un resumen de todas las teorías dadas y por anteriormente, que están bien expresadas en el artículo. Ya pasamos del nivel teórico al nivel práctico, cómo hemos podido adaptar, por ejemplo, estas teorías relacionadas con las normas de escritura, relacionadas con la traducción, con modelos textuales relacionados con nuestro campo. Insistimos sobre la relevancia de la redacción y exposición de un documento teniendo en cuenta los siguientes elementos. Corrección gramatical y lingüística. En traducción se prioriza el manejo de las destrezas en la redacción del documento final, teniendo en cuenta, pues, como he mencionado anteriormente, aspectos ortográficos, carácter lingüístico, para contentar a los clientes. Neumark, en este caso, distingue 4 tipos de texto: la narración, descripción, argumentación y diálogo. Cada uno de estos aspectos están bastante bien explicados y detallados en el título, en el artículo. Definir el lector potencial de la traducción, pretendiendo del lenguaje del original. El lector medio debe poseer connotaciones relevantes sobre el tema tratado. Un lector provisto de un bagaje cultural adecuado al evento. Un lector adolescente de un grado social medio, independientemente de su sexo, con cierta inquietud cultural, social y política. También insistimos sobre la escala estilística, es decir, que el alumno tiene que intentar calibrar 2 valores éticos tan íntimamente enlazados con el texto original. Nuestra labor como docentes es velar por la claridad y corrección del encargo de traducción a través de la supervisión de los encargos, averiguar si las palabras adecuadas se hayan traducidas, adaptadas apropiadamente a las normas de escritura, con valor complementario en el aprendizaje de las destrezas de escritura, y se produce en el mismo efecto en la lengua meta, teniendo en cuenta que la meta final a alcanzar es la consecución en la medida de lo posible del sentido. Pues cabe señalar que cada estructura textual, al igual que su extensión, difiere de otra, dependiendo del género textual al cual nos referimos. Además, los hablantes de una conversación formal de un texto, su manera se distingue de la otra. A partir de estos criterios establecidos por Neumark, que constituyen una fase importante en el proceso del análisis de traducción aplicado a los textos tratados en clase, manifestamos en el mismo pensamiento que Neumark, que la comprensión, primero el alumno tiene que comprender el texto, claro.
comprensión del texto original es la base fundamental, tanto para la traducción como para el análisis y crítica de la traducción. El entendimiento de un texto debe pasar por la comprensión de las unidades que lo constituyen, es decir, las palabras. Es la forma más apropiada de relacionar la teoría y la práctica. En este caso, subrayamos que la enseñanza de la traducción es el abordaje relacionado con las destrezas, tanto en español como, en nuestro caso, el árabe. El adecuado uso de las formas gramaticales y el manejo de los giros lingüísticos van en consonancia con la adaptación de los tipos textuales, con la aplicación y uso de las modalidades y técnicas de traducción. El uso de la lengua en traducción se rige por el correcto uso gramatical y la transmisión íntegra del sentido, en aras de conseguir un documento correcto a nivel gramatical y lingüístico. Por lo que sugerimos la creación de una lista. Normalmente los encuentros se efectúan en grupo, por lo que uno de los componentes desempeña el papel de revisor o analista. ¿En qué consiste esta labor del analista? Pues desde el punto de vista como punto B, ¿no? Desde el punto de vista del analista o crítico de la traducción, esos elementos inherentes en el texto original se deben reflejar en la traducción, de manera que todos los elementos lingüísticos constituyentes del enunciado en lengua original, como signo lingüístico, efectos sonoros, juegos de palabras, tienen que cobrar presencia del mismo modo en lengua meta. Cierto es, cada lectura corresponde a un punto de vista traductológico propio de cada traductor. Ya lo decía Peter Neumark, hay tantos tipos de traducciones como de textos. El proceso traductológico está sujeto a las mismas condiciones de la producción del texto original y transmite sin presencia alguna de unos puntos de vista determinados. Pues a modo de conclusión, la línea de Lefebvre, que es un técnico de traducción bastante famoso, según Vidal, subraya la imposibilidad de cumplir con la transparencia en la traducción, que el lector siempre se dará cuenta de que estamos ante un texto traducido, aunque las reflexiones tradicionales sobre la labor de la traducción sostienen que el traductor no debe aislarse del contexto sociocultural en el que trabaja, no debe alterar el texto y mucho menos manipularlo. Generalmente el aprendizaje de las destrezas de escritura pasa por varias etapas a lo largo de la carrera y fuera del ámbito universitario. Las aportaciones de los estudiantes resultan de gran utilidad para los docentes, ya que el hecho de conocer los ejemplos prototipos adecuados para cada situación pueden mejorar el aprendizaje con la adquisición de estos conocimientos indispensables que pueden desarrollar el enfoque comunicativo lingüístico a nivel oral y escrito de una lengua determinada. Al acercarnos a algunos prototipos o tipologías textuales, se pone sobre el tapete para el alumnado modelos orientativos en el aprendizaje de cualquier lengua. Estos conocimientos se tornan indispensables en el enfoque comunicativo óptimo orientado hacia el correcto manejo de la lengua. En este caso, intentaremos preparar, nuestra intención es preparar al traductor en vista al futuro profesional, acercándole herramientas y criterios acordes a la calidad profesional, cada vez más demandada en el mercado laboral. Yo creo que con esto ya termino mi presentación y aquí dejo la bibliografía determinada a la cual me he basado
Y realmente invito a los presentes a que lean también el artículo, que es de gran interés. Y muchas gracias por vuestra atención.